a lo grande, con la forma, piensa en la funcionalidad, pero nunca nos hablaron a detalle del tema construcción, ¿no? Al menos yo llevé cursos muy independientes, pero ninguno estaba enfocado y centralizado en cómo manejar la arquitectura en la construcción, ¿no? Si bien yo, mi primera etapa profesional ha sido en el tema de diseño, fue ahí cuando uno comienza a cuestionarse, ¿y cómo lo voy a hacer, no? ¿Cómo doy ese paso en vez de poder proyectar un detalle y cuestionarme por qué va un anclaje de esa forma, por qué tiene que ser ese sistema y no otro? Hay un desconocimiento cuando uno sale de la universidad. Entonces, es ahí cuando yo doy el paso a que sí, quiero conocer la parte de construcción, y bueno, ya van 8 años continuos en que me he quedado en este rubro. Y agradezco la invitación porque es una oportunidad de yo poder compartir lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Definitivamente me faltan muchas cosas todavía por aprender. Habrán colegas que tendrán otra manera de manejar la producción de arquitectura en campo. Yo lo que les voy a contar ahora es mi experiencia, cómo yo he sabido organizarme y enfocarme para poder cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, en el tema de, bueno, como el índice, que más o menos ya nos comentó algo Andrews al inicio. Sandra, disculpa Sí. que te interrumpa. ¿Podrías proyectar la presentación? Porque está todavía en la... ¿Ah, sí? ¿No todavía se no está ve? proyectada. Sí, sí está proyectada. ¿Puedes ir a la derecha de donde dice 75%? A Ahí. ver, ¿ahí se ve? Sí, sino para proyectar en la pantalla completa. Sí, a ver. Ya. A ver, cuéntame Sí, si lo perfecto, pueden ver. perfecto, perfecto. Gracias. Ya, a ti. Entonces, bueno, yo no voy a tocar, esto no es una charla técnica, no es una charla teórica. Esta charla está enfocada a todos los que quieran saber un poco de acabados. Técnicos, ingenieros, porque he conocido ingenieras que sí veían acabados, arquitectos, todos los que están saliendo de la universidad, jefes de grupo que conozco, y bueno, personalmente yo trabajo con uno de ellos muy bueno que me acompaña hace muchos años. La idea es entender un poco los roles que tiene un encargado, un supervisor de acabados, ¿no? Y eso es lo que yo he resumido ahora en la charla que voy a dar ahora, ¿no? Que he diferenciado sobre cómo tenemos la información de oficina técnica, de calidad, del área de planificación, de costos, todo el tema de gestión con los subcontratistas, la parte de SOMA, y por último le he hecho un capítulo independiente que es referente a la entrega porque es una parte bastante importante dentro de nuestra labor. Entendamos que los acabados son la parte final del proceso constructivo, ¿no? Entonces, y eso nos lleva al entregable, ¿no? El producto final por el que todas las áreas luchamos es llegar a un trabajo, el proyecto esté cumpliendo con la calidad, que no afecte el costo, que cumpla con el plazo, y bueno, y también el tema es de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos buscar fidelizar a nuestro cliente, ¿no? O sea, el cliente tiene que estar satisfecho, nosotros queremos más trabajo, entonces necesitamos que el cliente esté contento con nuestro trabajo y nos siga llamando. Entonces, para llegar a ello es una tarea difícil, larga, con mucha planificación, coordinación, comunicación. Ahora, la arquitectura, por lo que lo he visto de diferentes lados, muchas veces el supervisor de arquitectura recién ingresa en la parte de acabados, cuando ya está empezando la tabiquería, de drywall y todas las subsiguientes partidas, o a veces, por lo general, tenemos la oportunidad de estar desde la etapa de albañilería, que es lo ideal, para poder ya ir controlando algunos puntos de inspección que sabemos nosotros cómo puede afectar al acabado. También hay casos en que, bueno, podemos entrar de repente un poco antes, viendo temas de oficina técnica. Mucho va a depender a veces de cómo es la línea de gastos generales proyectados, pero es importante que sí podamos tener la oportunidad de entrar desde la etapa de albañilería, ¿no? Que justamente, como les digo, nos va a permitir identificar los puntos de
de mejora para no que se vean repercutidos en la parte de acabados. Entonces, una persona de producción es un líder, ¿no? Un líder que decide, que define, que propone, que es objetivo, porque nosotros manejamos muchos subcontratistas, entonces tenemos que ser muy transparentes, muy justos, muy claros con las cosas, muy disciplinados, porque de eso se trata la planificación que tenemos en obra, un seguimiento constante, no dejarnos caer, no tirar la toalla por ahí, no, tenemos que darnos fuerzas para seguir, mucha decisión en campo, ¿no? En obra no hay esperas, las decisiones se deben tomar en el momento, se consultan, se llegan a acuerdos, pero deben ser rápidas y eficaces, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros en la parte de acabado somos el dueño de ese piso, somos el dueño de esa área, nosotros decidimos, vemos todo lo que se requiera, pero nace de nosotros. Entonces debemos tener claro eso, concientizarnos, enfocarnos en ello para poder seguir con lo que viene, ¿no? Entonces, como les comenté al inicio, el tema de producción está muy ligado con todas las áreas. Entonces, la charla trata un poco de cómo cada área, mejor dicho, qué necesito yo de cada área y yo qué debo dar de información a cada área. Entonces, vamos a la primera parte, que viene a ser el alcance del proyecto. ¿Qué debemos hacer cuando llegamos a obra? Primero, debemos estudiar la información. ¿Qué documentos tiene el proyecto? Es importante empaparnos, leer el contrato, porque el contrato no solo son cláusulas legales, temas de costos. El contrato te da los hitos, te da definiciones de entrega, te dice las penalidades. Es una manera de nosotros ya irnos concientizando y ir enfocados en el objetivo, ¿no? Pero aparte también es la documentación que maneja el área de oficina técnica, nosotros debemos revisarla, ¿no? Y la documentación está constantemente actualizándose, ¿no? No solo es al inicio del proyecto, ¿no? A lo largo del camino hay cambios, hay modificaciones que debemos hacer, entonces siempre debemos estar informados. Entonces debemos conocer las especificaciones técnicas, los planos, los RFIs, los submittals, saber si ya se aprobó un material, qué cartas hay relacionadas, de repente algo que se haya mencionado de la parte de acabados, y conocer el presupuesto, porque el presupuesto también es una línea base para nuestro cronograma. Pero lo más importante que yo voy a enfatizar es el plano de campo. Nosotros trabajamos con planos que no son los mismos planos contractuales. Debemos tener desarrollado un plano que sea fácil de leer, que esté compatibilizado con todas las especialidades. ¿Por qué? Porque debemos minimizar el error, ¿no? Este es un ejemplo de un plano en donde nosotros vemos que por elevación, acá ya está proyectado, este es un cuarto eléctrico, un cuarto técnico, en donde vemos los tableros, ya sabemos las ubicaciones, entonces ese tabique es de drywall, entonces yo ya sé que tengo que ponerle unos refuerzos, qué madera debe tener, ¿no? La sección de madera, en qué distribución, en base a la coordinación con el instalador. Y no solo reflejar refuerzos, ¿no? También es reflejar cotas de ubicaciones de instalaciones eléctricas, las salidas de instalaciones sanitarias. Entonces, es una serie de puntos que es importante que estén reflejados en un plano que sea claro, que no tenga más información que eso, que sea fácil identificar, porque estos planos muchas veces los maneja el maestro, el operario, y si tiene tanta información recargada, no va a entender y bueno, de todas maneras tú vas a tener que supervisarlo constantemente hasta que entienda el ritmo, pero sí debe ser clara la información. Entonces, si no lo tenemos, es bueno nosotros plantearlo, ¿no? A veces, bueno, es una función parte de oficina técnica, pero no quiere decir que nosotros podamos de repente identificar algo que esté faltando,
¿no? Y esto también nos ayuda un poco a entender qué consideraciones debo tener yo, ¿no? Yo ya sé que para ese tabique tengo que tener el material de la madera para poder instalarlo, o que para el lavadero que está en la elevación C, yo necesito un refuerzo metálico, por ejemplo, ¿no? Porque va a ir colgado. Entonces son una serie de cosas que tenemos que ir analizando para preguntarnos cómo lo vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque pasa esto. Estos son unos ejemplos. En la vista 1 vemos pues que se hizo el trazo y resultaba que el extintor está ubicado en el mismo lugar donde estaban todas las salidas del tablero eléctrico, ¿no? ¿Y por qué? Porque cada uno manejaba su plano, nunca se compatibilizó y bueno, y ese es el resultado, ¿verdad? Se pudo reubicar el extintor, pero hay cosas que debemos, o sea, se tiene que mejorar, ¿no? Por eso es importante un plano. En la vista 2, por ejemplo, vemos es un refuerzo de madera dentro de un tabique, es para un mobiliario colgante, y que ya le hemos afectado la sección a la madera, y no es lo ideal, ¿no? Yo sugiero que dentro de la planificación de ustedes, asegúrense de que si hay un plano de refuerzos, lo tengan también los de instalaciones, ¿no? Muchas veces pensamos que solo es arquitectura y nos olvidamos que también instalaciones es parte de nuestro tren. En la vista 3 vemos que, bueno, ahí se pasó, ¿no? El operario no lo visualizó y se levantó un muro sin dejar un pase de manguera, ¿no? Y en la vista 4 también pasó de que no se dejó un pase para un ducto del HVAC de extracción, y al picar nos dimos cuenta que habían unas tuberías. Entonces, son puntos que vemos pues que podríamos haber evitado si tenemos claro y si analizamos los planos con anterioridad. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de calidad. La parte de calidad, que digamos que es uno de los puntos más fuertes de nosotros en campo, tenemos como objetivo cumplir los estándares de calidad. Para ello debemos conocer los lineamientos de calidad, las responsabilidades, cómo es el organigrama para saber cómo son los flujos de comunicación, los planes, procedimientos, cómo es el levantamiento de una no conformidad, y los procedimientos de entrega, ¿no? Que están muy ligadas a el contrato que tenemos con el cliente, ¿no? Pero también debemos preguntarnos qué espera el cliente de nosotros. ¿Cómo sabemos qué espera, no? Porque de repente él pues está pensando en una calidad pues A1 y el presupuesto no lo refleja. Entonces, por eso es importante un piloto o un mock-up. Puede ser que se haya hecho durante la licitación, sería bueno averiguarlo, o puedes tú plantear hacer un mock-up, un piloto. Entonces, busca un área que tú veas conveniente, que te va a ayudar a resolver dudas, te va a ayudar a resolver encuentros de materiales, encuentros de esquina, que tenga juntas. Entonces, una serie de cosas que tú debes identificar en tu plano y ver qué ambiente te va a ayudar a resolver todas tus inquietudes. Y también puedes visitar obras similares que podrías coordinar con el cliente, o de repente tú por tu cuenta ir y buscar obras que se asemejen, ¿no? Antes de entrar al siguiente tema, quería tocar un punto importante. Nosotros, bueno, los que somos arquitectos, somos muy perfeccionistas, muy detallistas, nos fijamos pero queremos exacto, ¿no? A mí me ha pasado cuando yo inicié. Si mi cota en el plano decía 5 metros 20, yo quería que en campo quede a 5 metros 20. Pero la realidad es que no es así, o sea, no podemos tener, no vamos a tener la perfección en obra. Entonces, debemos tener claro en dónde sí debemos enfatizar el cumplimiento y en otros que hay ciertas tolerancias. Entonces ahí viene el punto de qué son las tolerancias. Las tolerancias nos van a ayudar a enfocar nuestro objetivo. Debemos pactar tolerancias que nosotros sabemos que está acorde a nuestro costo
y que cumple con el plan de calidad. Y también debemos asegurarnos de que todos conozcan las tolerancias, desde el obrero, desde el ayudante, al residente, el subcontratista y nosotros mismos también, tenerlo claro. Todos deben tener claro cuáles son las tolerancias para la entrega. Entonces, hay casos en que de manera contractual ya viene un manual de tolerancias. A veces en la licitación ya viene un cuadro de tolerancias. O hay manuales de tolerancias internacionales que pueden servirte de referencia. Pero si no los tienes, proponlo. Tú puedes proponer un manual de tolerancias. Considerando todos los puntos de inspección, te puede ayudar mucho en los protocolos, pero es importante no iniciar las actividades si no tienes claro y no está pactado las tolerancias. Ahora, definitivamente va a ser todo un debate. El cliente querrá perfección total y bueno, es un tema de conciliación. Pero una vez definido, sobre eso debes encargarte de que todos lo conozcan, lo dominen y lo apliquen en campo. Otro punto a considerar en la calidad son los procedimientos constructivos. Primero debes conocer los materiales. Necesitas la ficha técnica, porque la ficha técnica te va a permitir conocer no solo cómo se debe, ahí te orienta sobre en qué condiciones se debe utilizar, cuáles son las recomendaciones, qué espesores debes usar, cuál es el máximo y mínimo permisible. También te da las pautas para hacer tu procedimiento, porque te va a decir cómo debe ser la preparación. Entonces, y si algo tienes dudas, bueno, tenemos el soporte del especialista. Yo he tenido casos en que he llamado por ejemplo, Celima, que tengo acá la ficha técnica, porque tenía un caso particular. Yo quería enchapar con un pegamento que había comprado, me cambiaron el detalle y quería enchapar sobre pintura. Y no sabía si se podía porque en la ficha te dice que no se puede. Pero yo ya tenía pues 2 pisos pintados. ¿Cómo hago? No voy a sacar toda la pintura del drywall porque si no pelo la plancha. Llamé a Celima. Te brindan la asesoría técnica Celima. Y con ello buscamos opciones y encontramos una solución, se hizo todo un instructivo y se aplicó. Entonces, siempre apoyémonos de los especialistas. Nosotros no tenemos que saberlo todo, ¿no? Entonces, es bueno el aporte de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos la calidad? Para comprobar, tenemos que comprobar que el producto está dentro de los alcances, las especificaciones de calidad del proyecto, ¿no? Entonces tenemos actividades que son preventivas, de verificación y correctivas. Y esto es un círculo, que siempre lo vamos a ir viendo, porque una vez que se vuelve correctivo, aprendes, la lección aprendida se convierte en una acción preventiva. Entonces, acciones preventivas como material. Tenemos que anticiparnos con la selección de los materiales. De hecho, que los materiales ya muchos están pactados ya en obra, ya están con submit al aprobado o están especificados en el cuadro de acabado. Pero si hay mejoras que se puede hacer, propónganlas, ¿no? O ver puntos que de repente no estaban considerados en tu procedimiento, pero ahora sí lo necesitas. Un caso que yo les cuento es que justo en una de las obras que mencionó Andrews del hotel, tuvimos un tiempo en que cambió de marca y nosotros ya habíamos ya empezado con el proceso de pintura. Y como hubo unos meses de lapso de tiempo, comenzó a generar hongos, porque no teníamos cerramiento, estábamos frente al mar. Y entonces dije, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos varios pisos, no queremos que se siga hongueando, siga aumentando el hongo, recién había aparecido en un primer piso. Buscamos alternativas, en este caso no es para hacerle propaganda, pero llamé a Zika, porque siempre trato de llamar a diferentes proveedores y escuchar sus alternativas. Y bueno, con Zika vimos pues un producto que sí podía prevenir, lo probamos, ya que justo teníamos el tiempo para probarlo, porque todavía no íbamos a iniciar a
reactivar la parte de acabados, y funcionó. Y no tuvimos ningún problema, digamos. Este material lo incluimos dentro de nuestro proceso constructivo, no lo teníamos considerado. Fue que sí, de hecho que es un costo adicional, pero mayor iba a ser el impacto si se hongueabas cuando ya teníamos el vinil instalado. Entonces son puntos que uno tiene que ir midiendo, ¿no? Ahora, también hay que controlar el material que ingresa a obra, ¿no? Revisar el producto si está en buen estado, si está con la fecha de vencimiento que esté pues dentro de tu planificación. Revisar el lote, que es importante, ¿no? Nosotros damos conformidad, o sea, nosotros le indicamos junto con calidad, pero nosotros somos los que realmente verificamos porque sabemos nosotros cuáles son nuestras tolerancias de aceptación. En cuanto a los procesos, es importante también que dentro de los procesos podamos prevenir, ¿no? Verificar las condiciones del ambiente previo al inicio del proceso constructivo, que forma parte un poco del protocolo, ¿no? Y brindar charlas para, por ejemplo, asegurar que los trabajadores conocen el proceso. Bueno, la vista 1, por ejemplo, está dando una charla de calidad, justamente porque debemos siempre tratar de llegar hasta el último trabajador, ¿no? Entonces debemos asegurarlo. Muchas veces me ha pasado que el residente lo tiene claro, el residente del, no sé, por ejemplo, del enchape, pero el trabajador no sabe, no le han explicado cómo es el proceso constructivo, él está acostumbrado a trabajar a su manera porque ya tiene años trabajando así y no necesariamente es así. Entonces hay que asegurar eso. Y por ejemplo en la vista 2, bueno, este es un medidor, también es un punto que sí es favorable utilizar, un medidor de humedad. Hay de concretos, hay otros que son ya más superficiales para la pintura, ¿no? Justamente para prevenir el tema si tú sabes que estás frente al mar o en zonas húmedas, ¿no? Y en la imagen 3, bueno, tenemos una foto de que se está verificando pues el encofrado antes del vaciado, ¿no? La plomada. ¿Cuáles son nuestras acciones de verificación? Es controlar la calidad durante y al término de la ejecución de un trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo controlas eso? Tiene que haber controles internos. Nosotros estamos casi 99% en campo. Entonces, controlar diario, o sea, hacer un cronograma y decir, no sé, el lunes voy a verificar drywall, el martes voy a verificar enchape, porque yo sé que en un día no podemos vernos todas las partidas, pero es importante la presencia permanente en campo de revisión, ¿no? Y tener organizado, ordenado, armarte como una rutina. Nosotros emitimos observaciones, ya sea al contratista, si ya es reiterativa la observación, o nos pueden emitir una observación también la supervisión, el cliente, ¿no? Y ahí tenemos pues los protocolos, ¿no? Que son los medios de inspección que tenemos. Entonces, pues en la vista 1 y 2 estamos viendo que se está verificando temas de trazo, y en la vista 3 tenemos que es una revisión de encuentro de materiales que justo ya se van a encontrar y se está verificando si va a haber un buen empate en el encuentro de los dos, ¿no? Este es un formatos de levantamiento de observaciones, lo maneja cada empresa, pero básicamente siempre hace descripción del lugar, de cuál es la observación, la tiene que describir, especificar dónde está, cuál es el problema y una foto, ¿no? En este caso nos lo emitió el cliente, la supervisión, si se puede, no sé si se llega a ver, sí tenemos pues que efectivamente el marco de la puerta no estaba pegando a la pared, ¿no? Se estaba abriendo una luz, ¿no? Y efectivamente se comprobó pues que no cumplía la tolerancia. Y eso es un poco chequear, ¿no? A veces se emite una observación y debemos verificar si efectivamente es válida la observación para proceder con la corrección. Y acá tenemos un modelo de formato de protocolo. Nosotros hacemos la parte de las revisiones en conjunto con calidad. Un protocolo es un documento en donde está muy bien diferenciado la parte previa, que es la inspección, donde vemos trazo, cómo está bien, si está bien el material, está en buen estado.
las condiciones del lugar, y la parte posterior ya es lo que habla del proceso y el término de la partida, ¿no? Y viene acompañado de un plano en donde deben anotar qué puntos han sido observados, porque no es todo, ¿no? Siempre hay puntos de inspección que han sido observados, y es importante que cuando levantes tu observación, te dicen esa observación, que ya fue levantada, ¿no? Entonces, el término, se cierra un protocolo cuando ya obtenemos la firma de recepción que da conformidad a la partida, ¿no? Los protocolos se pueden hacer por piso, por ambiente, no, ya eso depende mucho de cómo es la matriz del plan de calidad. Acá les voy a brindar algunas sugerencias que son claves para verificar. Esta es una foto de una de las habitaciones del hotel que vi hace un par de años, en donde podemos diferenciar algunos puntos que sí son importantes, ¿no? Siempre fijarte dónde va el mobiliario. Donde va el mobiliario, tienes que verificar la plomada, la nivelación, cumplió la altura, que es la parte roja, la plomada, nivelación, la parte verde, ¿no? Vemos que está en el closet, cómo se va el encuentro del tablero que tenemos ahí con las paredes, ¿no? Todos los elementos que van pegados a una pared, que están encerrados en una pared, son muy importantes de revisar. ¿No? Con esto no estoy diciendo que lo demás no se revise, no, se tiene que seguir todos los puntos de una inspección, ¿no? Pero estos son los puntos que te van a delatar en una entrega. Entonces, la alineación. En este caso, nosotros teníamos que el eje del lavadero, de la grifería, debía coincidir con el eje del sumidero en el piso y con el eje de los rociadores, la luminaria y la tapa de inspección que está en el falso cielo raso. Son puntos que tienes que tener un control desde el inicio para que no se te escapen, ¿no? Entonces, como te digo, todos los encuentros de materiales y esos puntos son importantes de verificar antes, no esperar a tener ya problemas para tener que después desmontar, ¿no? Por ejemplo, acá esta es la vista de la habitación y un punto de inspección son justamente, teníamos el encuentro del vinil con el techo. De ahí tenemos la parte, una línea punteada verde que ven, es el contrazócalo, que ese sí también siempre es un tema de cómo pega el contrazócalo, ¿no? Siempre quedan luces porque no es perfecto el muro, ¿no? Siempre hay maneras de disimularlo. Igual acá el mueble que está pegado a la pared, también esa es luz. Si lo vemos a detalle, vamos a encontrar que sí hay luces, pero son mínimas, no son imperceptibles. Entonces, lo que debemos entender es que hay puntos en los que hay que reconocer cuáles son nuestros puntos débiles que nos puede delatar y nos puede perjudicar una entrega. Veámoslo como conjunto. No miremos a detalle porque no vamos a acabar. Tienen que mirarlo como conjunto, ¿no? También la planeidad, si es una zona que le entra luz, el vinil me va a delatar, si es que la pared no está muy uniforme, si tiene protuberancias. Entonces, esa serie de cosas que es importante verificar. En temas de verificación, tenemos usar pues, la regla, usar un nivel, al apoyo de tener un topógrafo, como vemos en la vista 2, que se está verificando la nivelación de piso. En la vista 1, se hizo una verificación previa de que, bueno, no cumplía pues, con las planchas, no se habían puesto las doble plancha. Entonces son puntos que hay que siempre verificar para no afectar la composición. En este caso fue la composición del tabique, porque es un tabique acústico, un tabique cortafuego, ¿no? Por ejemplo, el techo, en la lámina 1 vemos pues que se detectó que esta manga del HVAC estaba por debajo del falso cielo, ¿no? En la vista 3 vemos pues que esta estructura metálica también estaba por debajo del falso cielo. Menos mal se detectó antes de empezar con el emparrillado del falso cielo raso. En la vista 2 vemos pues justamente, esa es la zona donde teníamos el closet de la vista
acabada de la habitación del hotel, y es un punto de inspección que tenemos porque sabemos que tiene que quedar bien para el encuentro y que no lo evidencie, ¿no? Y en la 4 vemos, por ejemplo, qué pasa si no verificamos bien, ¿no? Aquí el rociador quedó un poco más alto y está jalando la baldosa. Entonces, un rociador sabemos que no tiene mucha holgura para poder moverlo. Entonces, hay que ser muy preciso en algunos puntos, sí, ser muy preciso con la revisión, ¿no? Conocer mucho las tolerancias de los materiales. Acá tenemos, por ejemplo, en la foto 1, vemos pues que no empató bien el mueble con el muro y quedó una luz incluso abajo. En la vista 2 tenemos que el lavadero no coincidió con el eje y la trampa era una trampa rígida que no te daba mucha flexibilidad, y el mueble tampoco te daba la opción de mover el lavadero porque estaba exacto a medida, ¿no? Entonces son puntos que sí tenemos que saber identificar previo para no tenerlo ya cuando está acabado, ¿no? Verificar la tonalidad. El color blanco es un color muy complicado, muy difícil, que de verdad si tienen, o en general cualquier enchape, es bueno que el emplantillado del enchape, el ver las tonalidades, ustedes mismas lo supervisen cuando inicie una partida. Todas las partidas de por sí, ustedes deben estar presentes en el arranque de una partida. Cuando ya vemos que está encaminado, podemos dejar que ya solo avance, ¿no? Pero claro, siempre controlando. Pero en el tema, por ejemplo, de esto que es más visual, como las tonalidades, es mejor que lo tengamos a alguien que si identificamos, que decimos, este operario tiene buen ojo para verlo, bueno, podemos asignar a alguien de repente, ¿no? Que sí vemos que tiene noción como para poder armar esta trama, ¿no? Acciones de verificación, teníamos un caso, una puerta, teníamos que pintar un lote de puertas en duco, y siempre teníamos el problema que salía como una sombra, que es la vista 1, y no sabíamos por qué. O sea, y eran varias, era un lote grande que se había evidenciado recién con la pintura. Cuando abrimos, llamamos al que nos suministraba las puertas, porque no era el mismo del pintor, pensábamos que el problema era el pintor, nos dimos cuenta que por dentro no tenía bien distribuido, y por eso cuando el pintor hacía presión a la hora de lijar, esto es que se hundían, ¿no? Entonces son puntos de inspección que podríamos haber prevenido de repente yendo a la planta, verificar cómo va su proceso de fabricación, que nos mande un sustento. Acá nos tuvieron que cambiar todo el lote y es un retraso, ¿no? Bueno, las acciones correctivas son aquellas que debemos ejecutar para corregir el error. Picar, resanar, retirar el material si es que ya no hay otra opción. Esos son los retrabajos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Proteger el área, recuperar el tiempo, y bueno, y esto se vuelve una lección aprendida y se convierte en una acción preventiva. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, que ya habíamos impermeabilizado, ya estaba puesto, y nos dimos cuenta que el sumidero no estaba en el eje, no iba a coincidir el enchape, se tuvo que corregir. En la vista 2 también fue un tema de nivelación de piso, que también se tuvo que corregir porque no cumplía, ¿no? Acá teníamos una medición de mampara programada en la vista 1, y nos damos cuenta pues que estaba desplomado el muro, ni el sello no lo iba a disimular, era un desplome fuerte. Se tuvo que hacer la corrección justo en proceso de pintura, ¿no? Que es la vista 2. Y en la vista 3 debemos tener claro que la acción correctiva, en este caso, generó una observación nueva. En esta observación, nos pedían una fragua fina, ¿no? ¿Y qué pasó? El fraguador pues estaba muy grueso, había invadido un poco el cerámico, entonces le pedimos pues que corrija, ¿no? Entonces el trabajador agarró una lija y comenzó a lijar,
y desgastó la capa del cerámico. Este era un cerámico normal, no era nada especial. Entonces desgastó el acabado y al final ya, digamos que empeoró la observación, ¿no? Se cambió a algo nuevo y se tuvo que cambiar el cerámico. Y cambiar un cerámico es bien complicado. Puedes cajonear la zona, puedes quiñar todo el contorno y afectar y puede ir creciendo el área. Entonces es bastante delicado y por eso que en la acción correctiva debemos asegurarnos de que primero entiendan la observación y que tengan claro, y de nosotros saber cómo lo piensa hacer o nosotros decirle cómo lo debe hacer, ¿no? Constatar eso. Otra acción correctiva es que teníamos puntos de óxido. Por ejemplo, en la vista 1 sí se hizo a tiempo, pero en la vista 2 estaba ya el papel mural, se corrigió, se resanó, y bueno, ahí teníamos que tener un artista para poder parchar esa zona sin que se note, porque ya no teníamos ese mismo lote de papel, ya cambiaba un poco la tonalidad, ¿no? Entonces son puntos que sí, pues se genera, tenemos que convertirlos en preventiva, porque la idea es identificar si es que brota óxido antes, ¿no? Y también tenemos que asegurar que si algunas soluciones que damos en campo han sido aprobadas, ¿no? Porque algunas pueden involucrar que se tenga algún un refuerzo, un sustento por parte del fabricante, ¿no? No tampoco podemos inspirarnos y darle una solución que de repente sí se requiere un estudio, ¿no? Una verificación previa, ¿no? Que en este caso la observación era que por qué el tabique no llegaba hasta el fondo de viga. Efectivamente, como ven, estaba cruzando una hostería del HVAC, y bueno, la solución del contratista fue ponerle estas patas, ¿no? Igual se tuvo que hacer todo el sustento técnico para poder, para que pueda ser aprobado, ¿no? Pero si no hubiera sido aprobado, es un trabajo pues que al final toma tiempo, costo, y no se logra el objetivo, que es subsanar la observación. Ahora, en el punto 3, ya dejando la calidad, y ahora un poquito más rápido, el tema de la planificación. En la planificación es nosotros cómo hacemos seguimiento, ¿no? Para poder nosotros ir actualizando nuestra base y gestionando los cambios de la línea base del cronograma. Entonces, nuestro objetivo es cumplir con el plazo de la entrega. Entonces, tenemos formas, ¿no? Nosotros somos los responsables de desarrollar el look ahead, ¿no? El cronograma de 4 semanas. Sobre ese va saliendo el cronograma semanal, el control diario que debes dar a los subcontratistas, el control diario que le debes dar a tu cuadrilla de casa, ¿no? Si en caso tienes. Todo parte de eso, ¿no? Del primer punto. Entonces, pasamos a la sectorización. Entonces, tenemos que tener claro cómo sectorizar. Cuando es la albañilería, yo personalmente pienso que sí funciona mantener la misma sectorización del casco, ¿no? Porque es un trabajo que no hay mucha brecha entre las actividades, y por lo general yo siempre he usado la misma sectorización, ¿no? En este caso, este es un edificio que eran 8 torres, y sectorizamos de esta forma porque era la sectorización del casco, ¿no? Eran 2 departamentos por día, ¿no? Pero hay casos en que no necesariamente va a aplicar así, porque el tema de acabados ya tienes que analizar otras cosas, ¿no? De repente dentro de esta celebración hay ambientes que son más importantes que otros, o tienes que entregarlos antes, o tienen diferenciarlos por tipos de acabado. Entonces hay otras consideraciones para saber sectorizar tus acabados. Si el nivel de detalle es muy alto, pues no le puedes pedir de repente pues que haga 4 departamentos diarios, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Entonces hay que saber medir eso, ¿no? Entonces viene la parte de nuestro look ahead. Acá es dar las pautas que debes considerar para desarrollar tu look ahead.
Nosotros tenemos en el UCAGET nos basamos en el cronograma general de la obra, ¿no? De hecho que tenemos que tener claro la fecha de entrega, ¿no? Y ese debe ser el punto clave en nuestro cronograma. Nuestro LucaGet desarrolla la partida, ¿no? Nosotros tenemos, justamente con todo el proceso constructivo que tenemos en mente, si en el cronograma base solo te dice, pues, pintura, nosotros debemos saber que la pintura lleva varios procesos, ¿no? Lleva el imprimado, de ahí está el empaste 1, el empaste 2, de repente para el empaste 2 yo tengo que esperar un tiempo de secado. Entonces son puntos que debemos considerar para que sea lo más real, ¿no? Necesitamos climatizar alguna zona, hay una zona con características especiales, ¿no? Porque tiene mucha madera y sí, efectivamente tenemos que climatizarla, o el tiempo de las partes de especialidades, ¿no? O sea, nosotros como dueños, por así decirlo, del área, nosotros marcamos las pautas, pero considerando los tiempos que requiere también instalaciones, ¿no? Si yo necesito el lunes que tengo que armar mi falso cielo raso, se entiende que el viernes ya debió instalar, liberar completo, sanear todas sus observaciones aparte de instalaciones, ¿no? O sea, nosotros les damos las pautas, pero también tenemos que darle un tiempo a ellos prudencial para que ellos puedan desarrollar, porque nosotros estamos muy ligados a la parte de instalaciones, entonces debemos buscar un equilibrio, ¿no? Tampoco no se trata de imponerles una fecha. Lo importante para que funcione en los acabados es que todos trabajemos con el mismo lote, porque va a pasar que de repente el pintor tiene, claro, tiene que avanzar su sector, que es 2 departamentos por día. Pero el del piso viene y te dice, no, yo he proyectado y yo puedo avanzar en un día un piso. Pero de nada me va a servir adelantarme cuando me voy a frenar y no voy a tener el campo. Entonces, ahí viene un tema también de conciliación, de conversar, de que el contratista tenga claro, porque a veces ellos han pensado tener pues un batallón de gente y entrar masivo a todo. Ahí es un tema de analizar bien, ¿no? De que primero el contratista tenga claro cómo es nuestra secuencia de trabajo, ¿no? Para que, depende, no necesita un batallón de gente, con una persona tranquilamente cumple los 2 departamentos por día y no le pedimos más, ¿no? También debemos prever si hay zonas especiales, cuartos técnicos, montantes, de ahí, no sé, de repente un equipamiento especial que tiene que entrar, yo no debo ponerle la puerta para que pueda pasar. Entonces son ya detalles que ya conforme se va haciendo el plan diario se va a ir afinando, ¿no? El plan semanal, perdón. Y también debemos asegurar que en nuestro LucaGet figure que todas las pruebas de especialidades sanitarias, eléctricas, de preferencia se hagan antes de algunos materiales como pisos de madera, pintura, ¿no? Porque puede haber aniegos o algún tipo de observación que pueda perjudicar los acabados. ¿Cuáles son las partidas críticas que yo al menos considero que hay que ponerle mucha revisión? La tabiquería del falso cielo, porque es la parte que inicia, que da el inicio de la partida de acabados, ¿no? Sin tabique no camina ninguna de las demás actividades. Entonces, ¿dónde debes poner énfasis con mucho control? En el seguimiento, es en la tabiquería. En la pintura. ¿Por qué? Porque la pintura es una actividad previa para instalar o ejecutar toda la secuencia de actividades que vienen, ¿no? Y porque te marca el final. La pintura es siempre recomendable ponerla al final de tu cronograma, ¿no? Ya prácticamente listo para la limpieza y entregar, ¿no? La pintura es tan delicado que por más que se reitera al personal de los cuidados, no se cumple, ¿no? Entonces,
es preferible dejarlo al final. Entonces esta pintura, como tiene que llegar a un acabado especial, fino, dependiendo de lo que se requiera, entonces sí requiere un tiempo especial, ¿no? Entonces sí hay que ponerle mucho énfasis en ese tema. De ahí el tema de las puertas. El tema de las puertas es analizar cuándo las instalo, ¿no? Porque el marco, si no tenemos el marco, de repente no puedes definir un encuentro, o sea, el encuentro de materiales no se puede dar, ¿no? Y entonces ahí surge el tema, ¿no? Pero, o la hoja la instalo después, o si la va a venir acabada, le tengo que dar un retoque acá. Personalmente, yo sí considero que la puerta no la instalen tan al inicio, ¿no? Es verdad que te ayuda a controlar el ingreso, ¿no? Al final nosotros controlamos cerrando los corredores, o sea, armando corredores, pero sin tener que instalar la puerta, porque retocar una puerta si es importada, es bien complicado si no tienes el suministro a la mano, ¿no? Y es un costo pues que se puede prevenir, ¿no? Entonces, sugiero eso. También depende mucho de cómo es tu partida, o sea, qué componentes tiene, ¿no? De repente sí requieres tenerla antes, ¿no? Y en el tema de los vidrios es parecido, ¿no? El vidrio también te ayuda a climatizar, pero también hay que pensar cómo lo vas a proteger, ¿no? O sea, son partidas que a veces necesitas cerrar, sí, necesitas cerrar ambientes, porque si no se perjudica por el ambiente, ingresa lo de afuera hacia adentro. Entonces, sí te ayuda mucho, eso es como una barrera, ¿no? Pero tienes que protegerlo, ¿no? Entonces, a veces los vidrios, hay un retraso, no llegan, no se instalan, los ambientes están así al aire, comienza a salir los hongos. Entonces, sí es un punto crítico en saber pactar las medidas a tiempo, es hacerle seguimiento de la llegada del material, ¿no? ¿Cómo controlamos la planificación? Primero hay que ser organizados, ordenados, claros en hacer llegar la información. Todos hacemos nuestro cronograma, pero tenemos que asegurarnos que el que lo va a ejecutar lo tenga claro, ¿no? Hay que hacer entonces un seguimiento diario y constante y actuar rápido, ¿no? Tomar decisiones inmediatas cuando vemos pues que algo no está caminando bien, ¿no? Lo que también tenemos que tener claro es que existe una curva de aprendizaje, no podemos esperar que a la primera semana el contratista pues ya vaya perfecto en tren. A mí me ha pasado, yo he estado en un proyecto de vivienda masiva con 8 torres y 4 etapas. La primera etapa no pudimos llegar, cumplir un tren que yo pueda decir, ay, puedo estar tranquila porque todos entendieron. No. Recién en la segunda etapa, al inicio como insistiendo, pero se pudo leer ya un tren y a la tercera pues caminó solo, ¿no? Entonces, va a depender mucho de tu seguimiento, de tu constancia, ¿no? De poderte involucrar, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos? Debemos detectar oportunamente, ¿no? Si hacemos un corte al cronograma y analizar qué pasó, por qué me desfasé tanto, en este caso me desfasé en la pintura, ¿no? En el ejemplo que proyecto acá. Entonces, pensar, ¿qué pasó? Es porque no tengo mano de obra calificada de repente, ¿no? No cumple con la calidad y están rehaciendo y no avanza. O falta más personal, ¿no? De repente la cuadrilla que tiene el contratista no es suficiente, ¿no? No se abastece para el nivel que pedimos, ¿no? O de repente no tiene material suficiente, a veces hay esperas, el contratista no pidió oportunamente su material y están, digamos que me ha pasado que a veces están imprimando, y yo digo, ¿por qué no avanza con el empaste? No, es que no ha llegado el temple. Entonces, es un poco también saber qué pasó, ¿no? O puede ser que hay interferencias, ¿no? No puedo entrar porque, no sé, no han hecho un picado y nadie lo resana.
o hay un material y nadie lo saca, pero también o sea, de esa cosita y se queda ahí estancado el cronograma. Entonces, es importante detectarlo rápido, ¿no? Como control de seguimiento, nosotros como supervisores de acabados siempre debemos participar activamente en las reuniones semanales del Last Planner, que son convocadas por el área de planeamiento o dependiendo de cómo está la organización de tu obra. Y estas reuniones de las planners son semanales, generalmente son bueno, pueden ser jueves, viernes, que es lo que generalmente he visto en obra, porque justamente te da las pautas para poder ya iniciar bien la semana que viene, ¿no? Entonces, en tu planificación semanal, porque la planificación semanal es más detallada que el look ahead, entonces, en tú ya tienes que tener, ya no debes tener ninguna restricción, ¿no? Si no, no podrías programar. Entonces, nosotros en el área de producción, de arquitectura, en otras obras, implementábamos de que le hacíamos un seguimiento y le mandábamos un reporte a cada contratista de cómo iba su seguimiento semanal, ¿no? Eso es algo que nosotros como producción de arquitectura hacíamos. Le hacíamos su cumplimiento, sus porcentajes, y le mandamos su cuadro, y también mandamos la planificación de la siguiente semana, y nos reuníamos para poder revisar qué pasó, ¿no? También es importante si hay otro tipo de cronograma, no solamente, también puede ser un acarreo de material, ¿no? Tengo elevador, todos se quieren pelear por subir el material, también debo planificarlo. Tengo un ascensor, también a veces ya podíamos hacer uso del ascensor y también todos querían entrar, ¿no? Hay prioridades. Entonces, las descargas, todas esas cosas también tenemos que considerarlas en lo que enviamos para controlar a nuestros subcontratistas. Y la planificación diaria. La planificación diaria con tus cuadrillas por lo general es a través del jefe de grupo. Siempre es bueno que también tu personal, tus trabajadores también estén presentes, ¿no? Y vean lo que se va a hacer, entiendan lo que se va a hacer. Siempre es bueno explicarles, ¿no? Que se identifiquen con el cronograma, tienen también que entenderlo, ¿no? Entonces, hacemos un esquema, un cuadro simple, en donde indicábamos que con nombre y apellido, ¿no? Dónde debía estar, en qué diario, ¿no? Les dábamos un día antes, les entregábamos para poder que ellos tengan claro cuántas personas yo tenía que ver si iba al piso 15, ¿no? O si iba al piso 4, tenía que ver a fulano, y al otro chico tenías que verlo ahí. Entonces, esa es una manera de que también se note, pues, que estamos planificando correctamente, ¿no? Y en la planificación diaria también con los subcontratistas, bueno, en este caso fue con el área de planeamiento, con soporte de ellos, nos reuníamos todos los días al finalizar el día con todos los responsables de subcontrata para primero ver por qué no se cumplió, qué pasó, y plantear lo que se iba a hacer al día siguiente, ¿no? Nosotros mapeábamos de una manera muy gráfica, muy fácil de entender dónde tenían que estar cada día, ¿no? O sea, es un trabajo arduo. Yo sé que nosotros paramos mucho en campo y no tenemos a veces mucho tiempo de gabinete, pero cuando las partidas recién inician, tenemos que estar ahí presente, insistiendo en el cumplimiento. Entonces, este es un esquema, pueden usar el que mejor les parezca, pero eso era un esquema muy gráfico, muy práctico, para que sepan que en tal y tal habitación tenían que hacer tal actividad, ¿no? Tenían que accesorios sanitarios, y en el otro iban a colocar planchas de drive. Y así tienes un control por piso, ¿no? Porque para que funcione tiene que haber actividad en todos los pisos, ¿no? Si no, algo está pasando. Ahora pasamos, para terminar el tema de planeamiento, pasamos al tema de costos. En los costos, nosotros medimos el consumo de todos los recursos utilizados para la ejecución del proyecto. Entonces, ¿qué debemos asegurar? No excedernos de presupuesto, registrar correctamente los cambios solicitados,
informar oportunamente de posibles adicionales o deductivos que se generen, proponer mejoras para optimizar el tiempo y el costo y minimizar la postventa. O sea, ¿no? Tenemos que tener claro que esos son nuestros objetivos en campo, ¿no? Por ejemplo, este es un sistema de puertas precolgadas. Yo no lo he utilizado por un tema de que, no sé, el costo no cuadró, creo que los tiempos, pero a lo que mi intención con esto es un poco que conozcan que hay sistemas que sí te pueden ahorrar el tiempo, de repente es menor el impacto en que se pueda dañar, porque tenemos el lado izquierdo en donde vemos todo el proceso de pintura de una puerta que se pinta in situ, versus un sistema de puertas precolgadas que simplemente vienes, lo colocas y listo. Y se coloca una jamba para tapar la junta. Entonces ahí ahorro tiempo y todo lo que conlleva. Entonces es bastante analizar, proponer, investigar sistemas que de repente puedan ayudar, ¿no? Es cuestión de curiosear un poco y ver cosas que se puedan aplicar en nuestro proyecto, ¿no? No necesariamente lo que dice es, podemos proponer algunas cosas de mejora, ¿no? ¿Cómo controlamos? Como decíamos, hay que tener unas órdenes de cambio en campo por modificaciones o indefiniciones. Nosotros manejábamos un formato muy simple, en donde, que es el que vemos a la derecha, donde simplemente se detalla la indicación que podamos recibir en campo, ¿no? Hay cosas que se definen en campo, ¿no? No podemos esperar que todo venga por carta, ¿no? Que es lo ideal, pero el ritmo de la obra es tan rápido que a veces no espera, ¿no? Y si no nos lo dan, tenemos que informar, ¿no? Que está impactando en nuestro tiempo, ¿no? Si nos piden una modificación, que todavía tenemos que esperar que el costo haya sido aprobado, pero ya nos está impactando el tiempo porque nos amarra una actividad, es muy importante reportarlo, ¿no? Reportar todo ese retraso al área de costo, al área de oficina técnica, a todos los que involucrados, para que tengamos un soporte al final, ¿no? Porque cuando se cierra la obra y comienzan a salir todos los adicionales deductivos, es cuando justamente necesitamos de esos reportes para que nos sirvan como base, ¿no? En este caso es una orden de una modificación que se pidió y se firma a ambas partes, la supervisión, y en este caso yo lo he firmado, y con eso ya tiene la validez como para poderlo, poderlo ya tramitar con el área de oficina técnica, ¿no? Otro punto es el reporte de daños. Cuando ingresen los contratistas, van a dañar, porque muchos no protegen, porque no está de repente, te van a decir, no están las cláusulas de mi contrato proteger, pero si es una observación que debes corregir, debes prever, ¿no? Entonces, van a dañar. Acá en la lámina 1 me dañaron, creo que empujaron el closet y rayó el piso, o en la segunda pusieron el contrazócalo y parece que el pegamento que usaron con la pistola manchó la pared y dejó una mancha en la pintura, o en la 3 que ingresaron al falso cielo raso a hacer trabajo, se apoyaron, hasta he encontrado herramientas adentro, casco, no sé cómo, pero alguna vez encontré un casco sobre el falso cielo raso. Entonces, a veces el personal no mide de que el falso cielo no es para aguantar tanto peso, no para dejar herramientas, cosas, y eso hace que se arquee, que cambie la planitud del techo, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes reportarlas, porque nos van a generar trabajos, y al final, posiblemente hasta nosotros mismos, con gente de casa, lo tengamos que subsanar, ¿no? Pasando al punto 5,
que es la gestión de materiales y subcontratistas. Tenemos como materiales el desarrollo, bueno, hay que desarrollar siempre un cronograma de despachos, hacer seguimiento, dar conformidad al material, solicitar materiales menores en coordinación con oficina técnica. De repente tenemos la cuadrilla de limpieza y nosotros tenemos que pedir el material. Y de ahí, ¿cómo controlamos? Siempre hay que verificar el funcionamiento, porque eso es algo que no se ve cuando recibes el material, ¿no? Como en el caso del uno, por ejemplo, no funcionaba como, estaba muy duro, muy brusco el funcionamiento de este asiento de discapacitado, ¿no? Entonces hay que reportarlo. De ahí, como control de material, sí, también tenemos que controlar que los desperdicios, que tanto pueda generar nuestro personal de casa como el material que le entregamos a un subcontratista. El subcontratista a veces te va a decir, no, ya no tengo material, pero ¿por qué te has consumido? Y uno va a verificar en campo y lo ha dejado escondido y armando lo encuentras por todos lados. Entonces, es bueno controlar eso. Nosotros debemos tener un cuadro de cuánto tenemos proyectado por piso consumir y considerar eso y controlarlo. Y una sugerencia es que no boten algunos desperdicios que queden ahí, ¿no? Porque hay piezas que sí nos pueden servir para un cambio posterior, ¿no? Conserven, traten de siempre considerar un saldo de cada lote, porque les va a ayudar para un levantamiento de observaciones. Entonces, en cuanto al tema de los subcontratistas, hay que revisar su contrato, cuál es su alcance, y ver pues cuál es la parte previa a su ingreso. Si está apto, si tiene orden de servicio, si ya tiene los exámenes médicos, o el tema del COVID, si ya tiene las charlas, si tiene los materiales aprobados, si el área de trabajo está en condiciones para ingresar, porque muchas veces sentimos tanta presión de que nos dicen, ya tiene que ingresar, pero el área no está apta para ingresar. Entonces, ¿cómo controlamos durante? Primero tiene que haber una permanencia de nosotros en el control diario de la inspección que hacemos de su trabajo, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que a las 7:30 el contratista está en el lugar que le hemos pedido que esté, con el personal que queremos que esté, y que su personal tenga claro lo que debe hacer. Podemos prever, trabaja de manera segura, cómo almacena su material, porque a veces nos ha pasado que el material ingresa muy bonito a obra, pero dentro, conforme va copiando, no guarda ese control, ¿no? Y si tiene todos los recursos, ¿no? Si, por ejemplo, si va a hacer un trabajo, tiene iluminación, ¿no? Si tiene todo el EPP completo. Y es muy importante la comunicación con el subcontratista, ¿no? No siempre hay que reportarle. Si ha dañado algo, reportárselo. Si ha incumplido algo, reportarlo. Si tiene un protocolo pendiente, también, ¿no? Y si hay una acción buena, también felicitarlo, ¿no? Entonces siempre debemos considerar que nuestro subcontratista en realidad es nuestro aliado, es nuestro soporte, no se trata de sacar provecho de él, ¿no? Pero sí él tiene que cumplir con lo que nos pide, y si no cumple, hay que inmediatamente reportárselo. Ahora, en el tema de SOMA, vemos que nuestras responsabilidades también es parte del plan de seguridad cumplirlo. El orden de limpieza, que debería ser diaria, no acostumbrarlos a que sea 2 veces por semana o en la jornada de 1 vez por semana. Debemos participar en la charla de 5 minutos, en la charla integral, verificar siempre el trabajo seguro de nuestro personal, ¿no? Porque eso también influye en la calidad, en que el producto sea bueno, ¿no? Hacer nuestras inspecciones, ¿no? Por ejemplo, en la lámina 1 vemos pues que cómo va a trabajar en esas condiciones, ¿no? Aparte que no es lo recomendable que debajo del piso haya tanto polvillo, ¿no? Debe haber mayor limpieza incluso para la instalación, ¿no? Y nosotros también somos responsables de la firma del AST, ¿no? Es importante hacernos responsables, porque nosotros somos quienes dirigimos los que dirigimos la tarea a cumplir, ¿no? Somos los que damos la pauta. Y un punto aparte también es la conciencia ambiental, ¿no? Bueno, muchos elementos de la arquitectura, los materiales, a veces sería ideal que sean concebidos
desde la parte inicial de diseño, en que podrían ser beneficiosos para el medio ambiente, ¿no? Pero si no tenemos eso, hay que saber seleccionar el desmonte que genera la obra, porque en realidad la construcción es una de las actividades que más del desmonte genera y que no es bueno para el ambiente, ¿no? Y por último entramos a la entrega. La entrega, nosotros lideramos la entrega de un proyecto junto con el equipo de producción y de calidad. Para la entrega, nosotros tenemos un punch list o un formato en donde registramos todas las observaciones que nos hagan. Ahora, pero hay que ser tener muy claro qué nos van a observar, ¿no? Porque no pueden observarnos un puntito, no nos pueden observar un quiñe de repente que hay que revisarlo pues así a 1 centímetro de distancia. Entonces hay que tener claro las tolerancias, ¿no? Que la persona que venga a quien le vas a entregar el trabajo tenga claras las tolerancias, porque si una persona externa que no conoce, te puede pedir otras cosas que no han sido consideradas desde el inicio, ¿no? Es importante en el punch list describir exactamente dónde está la ubicación, no poner cosas muy genéricas. Hay que detallarlo, decir dónde está, si está en la esquina superior, derecha, tal cosa en tal partida. Es muy importante la precisión de la observación en la que vas a redactar. Y se da la firma de los participantes, ¿no? Entonces, ¿cómo controlas tu levantamiento de observaciones? Bueno, tienes que hacer un cronograma, tienes que asegurarte que tu trabajador entienda la observación, ¿no? Y cómo la va a levantar, porque como vimos en imágenes anteriores, puede ser que te dañe algo que no tenía, que no estaba en la observación y se genera una nueva observación, ¿no? La idea es solo levantar lo que dice el punch list, no debes levantar más de eso, salvo que tú veas que se ha generado algo muy incidente, sí lo tienes que considerar. Entonces, ¿quién lo ejecuta? Que ahí también es otro punto. Generalmente debería ejecutarlo el contratista, ¿no? El encargado de la partida, él es la partida especializada. Pero ¿qué pasa si ya entregó su trabajo y lo entregó bien y es porque es un daño de un tercero, ¿no? Entonces a veces se tiende a tener una cuadrilla de acabados, ¿no? Los famosos todistas, que es un punto a analizar en realidad, ¿no? Porque es un costo pues que de repente definitivamente no está considerado y que sale quizá del ahorro de una partida que habíamos tenido y al final puede consumir, ¿no? Entonces debemos evitar tener la mínima cantidad de observaciones. Nosotros también debemos tener un buen control de ingreso en las áreas culminadas, ¿no? Porque es una zona ya muy vulnerable, hay equipos, griferías, todo material delicado o susceptible, porque a veces me ha pasado que hasta que me han robado. Entonces es importante tener un buen control de ingreso, ¿no? Por eso se hace un cronograma. Y bueno, y la limpieza para la entrega. Estos son los puntos importantes para poder controlar tu levantamiento de observaciones y asegurar que vas a llegar a la fecha que te han indicado, que está determinado en el contrato cuando tienes que devolver ya con las observaciones levantadas. Entonces, para finalizar, porque creo que ya me excedí de tiempo, solo quiero reforzar que el éxito en la construcción o en general es tener un buen trabajo en equipo, ¿no? No podemos trabajar aislados. Hemos visto cómo nosotros nos relacionamos con todas las áreas. Hay que ser muy organizado, muy metódico, como les decía, generar una rutina y tener mucha comunicación, que sea clara y oportuna, ¿no? Eso les va a ayudar un poco, porque de hecho hay muchas cosas más, el tema es muy amplio, no hay mucha información en realidad. Por eso me gustó mucho la invitación que tuve por parte de la iniciativa de Construeduca cuando me invitaron a dar esta charla, porque yo cuando inicié no tenía mucho
la idea de cómo iniciar, cómo enfocar, o sea, yo no tenía las pautas, ¿no? Y esa es la intención de esta charla de hoy, darles el empujón para que ustedes puedan tener y organizarse y ver qué puntos necesitan, cómo lo adaptan a su proyecto y puedan lograr el objetivo, ¿no? Así que agradezco mucho haberme escuchado durante, creo que hora y media, no sé. Gracias, Andrew, más bien te paso para ti. Y no sé si las preguntas que hayan. Sí, sí, Sandra, más bien muchas gracias. Ha sido una charla bastante amplia y creo que has tocado todos los puntos de lo que es los acabados, ¿no? Como tú mencionaste, es un área poco tocada y en la que, como mencioné también, y tú has mencionado, hay bastante variabilidad, ¿no? Y hay bastantes subcontratistas y dependemos mucho de ellos que se pueda, eh, para que se pueda llegar al éxito del proyecto. Entonces, yo recopilar algunas preguntas y te las voy lanzando. A Sí, ver, claro. la pregunta número 1, te la escribí también al chat, ahí sí lo puedes ver, es A ver. de Bruno del Rosario Macasana, y dice, ¿cómo maneja la entrega al cliente cuando el último filtro no es la calidad, sino la supervisión? Bueno. Sí, Sandra, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, ya. Pensé que se había cortado el audio. Cuando el filtro es la supervisión, es complicado, porque la supervisión a veces me ha pasado, a veces es un poco más exigente que el cliente, o el cliente tiene otro punto, otra percepción, ¿no? En realidad bueno, menos manos en las obras en donde yo he estado, siempre ha habido se ha convocado una reunión previa a una entrega, ¿no? Que muchas veces se ve en el mock-up, pero antes de iniciar la entrega, en algunas horas sí hemos convocado una reunión en donde se ha invitado al cliente para un poco recoger su perspectiva de cómo se va a entregar. Se le ha invitado a ver no sé, el primer piso que ya teníamos listo, para un poco conciliar, ¿no? con todos los puntos para que no nos excedamos de lo que nos exigen, ¿no? De eso debemos evitar y de ser muy fuertes, ¿no? No nos pueden imponer entregar algo más de lo que teníamos previsto, ¿no? Sí. Bueno, aquí, entonces la pregunta 2 también es de Bruno del Rosario y dice, ¿qué recomienda usted en tema de proceso constructivo para la liberación de pintura en muro? Primero el piso estructurado y luego las 2 manos de acabado de pintura, o primero la pintura y luego el piso, sabiendo que tenemos una supervisión bien exigente. Mira, yo sí he instalado piso estructurado y sé lo delicado que es, ¿ya? Pero de verdad les sugiero que la pintura sí sea lo último que se ejecute. Yo sé que, claro, estoy hablando de la pintura, no de que va a volver a lijar, no es que va a volver a empastarme, ¿no? O sea, solamente macillará puntos, o sea, hay que controlar mucho de repente previo a la entrega, al ingreso del piso estructurado o cualquier otro elemento frágil que se pueda dañar, quiñar, rayar, tratar de darle el acabado más próximo al final, para que cuando el pintor ingrese pueda hacer solo, digamos que masillados pequeños y pueda darle la mano de pintura. Y sí, pues tienes que contemplar bien la protección, porque yo sí he hecho al revés, he pintado antes de colocar algunos pisos y personalmente no me ha funcionado. Siempre he tenido que dar retoques de pintura. Ok, Sandra, perfecto. Y también comentarte que te han mandado saludos y felicitaciones a Abel Alba. Ay, gracias. Sí, No puedo leerlos. Jorge Pérez también te manda saludos. Y Beth Marcos también te felicita. Jacqueline Flores también te felicita. Yomali Ayala también. Christopher Cortés. También Bruno del Rosario también te felicita. Y bueno, entonces viene aquí la tercera pregunta de Jorge Luis Málaga Calderón. Dice,
¿Cuál es la recomendación para las puertas, hojas y marcos? ¿Deben instalarse ya acabadas o darles el acabado en el sitio, o sea, ya instaladas? Bueno, ahí va a depender mucho de qué puertas estamos hablando, ¿no? Porque hay puertas que sí, pues son pintadas, no sé, al duco, no sé, bueno, son pues, un proceso de pintura como si fuera de una pared, que sí te permite dar algunos retoques, ¿no? Pero hay otras puertas que de repente son enchapadas o ya tienen otro tipo de acabados que ya no te dan esa flexibilidad, ¿no? Para poderles retocar, salvo que tengas un artista que te dibuje pues hasta la veta de la madera y pase imperceptible el retoque, ¿no? Eh, yo sugiero que, o sea, sí, que siempre vas a tener que darle un retoque al final, porque la partida de puertas es es una de las que más se maltrata por el flujo de ingreso y salida. Hasta el cable que dejan abajo y se queda ahí en el marco de una puerta, te lo daña. Entonces, si tienes la opción de que te pueda retocar, o sea, que estés no acabada final, un semi acabado sería ideal, ¿no? Porque a veces también depende mucho de los costos, ¿no? A veces se le ha pactado al contratista que las traiga acabadas y ya no te da chance a retocarlas, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, tiene sentido. Y nosotros también en el proyecto hicimos algo similar en el que estuve antes. Ujú. Y siempre ahí se dañan o es bastante, con bastante fragilidad, como tú dijiste, ¿no? Es bien crítica. Sí, sí, Entonces, sí. viene la pregunta número 4 de Alex Vitorino. Dice, ¿cómo llevar la incompatibilidad de medidas en los planos de estructuras con los planos de arquitectura? Como por ejemplo, el espesor de tarrajeo le quita medidas al ambiente o a los vanos y las columnas que tienen la misma medida en estructuras y arquitectura. Gracias por su Ya. respuesta. Eso sí me ha pasado y nos va a pasar siempre, ¿no? A veces los planos de arquitectura no están debidamente compatibilizados, no figura el terrajeo, no figura el enchape, elementos que generan espesor en el muro, ¿no? A veces no están proyectados. Lo que yo he hecho es prácticamente un levantamiento nuevo del ambiente, ¿no? Una vez que ya se tiene el tarjeo o ya se tiene proyectado hasta dónde vaya el tarjeo, y con el topógrafo hemos hecho un levantamiento total del piso para que se tenga claro y se lo hemos enviado a la supervisión o al cliente o a quien corresponda que tenga poder de decisión para decirle, porque es que ahí ya no podemos, o sea, no se puede, o sea, está comprobado de que no está reflejado en los planos, ¿no? Entonces, ese ha sido un camino que yo he utilizado para poder superarlo y sobre eso se han actualizado los planos, ¿no? Medidas ya sean de muebles que vayan entre pared y pared o cualquier otro elemento que sí pueda afectarle, ¿no? Ok, Sandra, aquí ya la pregunta 5 que nos han dejado de Ujú. Edwin Jonel Pantoja Domínguez dice, ¿en qué etapa se instalan las puertas y cuáles son las condiciones? Mira, hay que analizar primero la puerta en sí, lo que influye es el marco. El marco, como se encuentra con otro material, sí necesita de repente estar en una etapa, digamos que inicial, ¿no? O dependiendo, ¿no? Por ejemplo, de repente tienes un encuentro con madera y necesitas tener el marco para poder poner la madera, un revestimiento de madera. En esos casos tendrás que colocar el marco antes y ver la opción si la hoja la puedes instalar después. Eso ya es un tema de conversarlo con el subcontratista. Pero también hay situaciones en donde el marco va sobre un acabado. O sea, por ejemplo, tengo un papel en vinil, ¿no? La pared está recubierta con vinil y yo necesito que el marco muerda, ¿no? Este acabado. Entonces, yo necesito que eso esté proyectado después de eso, ¿no? Para que ese encuentro sea prolijo, porque si no va a quedar, se va a notar de repente el corte en cuchilla que hacen los instaladores de vinil,
¿Y cómo lo tapas? Salvo que uses algún sello, no sé si lo tengas contemplado, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo cómo son tus materiales, ¿no? Entonces, cómo lo vas a ir armando. Pero digamos que tengamos en esos casos, ¿no? Sí, ok. Entonces, a ver, voy a revisar. No sé si hay alguna pregunta más. Ya creo que ya no hay más preguntas del público. Pero espero que sea porque ha quedado claro. Sí, sí, ha quedado muy claro la explicación, Sandra, de verdad, felicitaciones. Ha sido, como dicen los comentarios, también algo que no se toca mucho y Sí, bueno, es cierto. es un tema novedoso, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, Creo que es un tema en realidad bastante amplio. O sea, ya es entrar a más detalles, porque depende mucho de analizar mucho tu proyecto, ¿no? claro, y De ver cada, qué cosas, así y cómo lo vas a enfocar, ¿no? sí, bueno, creo que ya que no hay más preguntas, sería todo el día de hoy, Sandra. Nuevamente Ujú. agradecerte por compartir tu conocimiento y toda tu experiencia aquí con las personas que quieren aprender un poco más de los acabados, ¿no? En especial, por ejemplo, yo soy ingeniero civil y he aprendido el tema de acabado ya en la misma obra me ha hecho aprender el tema de acabados, ¿no? Con lo que Sí, has mencionado sí, aquí, hay bastantes consejos que uno en la práctica, si los aplica, le va muy bien y evita, como tú mencionaste, sobrecostos, evita también que nos vayamos fuera del plazo, ¿no? Lo cual es así es. bastante Sí, común en los proyectos, ¿no? sí, pues siempre estamos al límite de la fecha, ¿no? Entonces tenemos que procurar identificar algunos puntos, ¿no? De hecho, hay muchos más. He tratado de sintetizarlo, aunque ha sido bastante larga la charla, pero la idea es esa, ¿no? Darles las primeras pautas para que todos los que se inician con la supervisión de acabados tengan por dónde empezar, ¿no? Y ya con ello ustedes mismos se van a ir dando cuenta de otros puntos que van a ir saliendo y lo van a poder ir afinando. Sí, sí, Sandra, excelente. Aquí hay una pregunta más, justo han puesto una aquí, es una última. A ver, te la hago llegar. Es Sí, claro. justo acá aquí que dejaron una pregunta, creo que es ya la última es, a ver, por favor, a ver, pregunta 6. De Romina Andrea Beteta Valderrama, y dice, mi pregunta es, ¿en qué partida o cómo manejas esos gastos por las soluciones adicionales que se dan en campo ante situaciones como comentaste del antihongo? ¿Sale de la utilidad de una partida de gastos no controlados o se traslada al cliente? En el caso particular que nos pasó eso, lo que pasa es que ahí fue por un tema de cambio, ¿no? Un cambio de marca. Entonces, sí se pudo trasladar algunos puntos al cliente porque impactó en la fachada, no teníamos cerramiento porque iba a haber modificaciones en la fachada, en el muro cortina. eh, de ahí el tiempo de paralización de las actividades fue eso, entonces sí se pudo trasladar, ¿no? En este caso puntual, ¿no? Ahora, definitivamente si no prevemos algunos puntos, es muy probable que salga de nuestra partida, ¿no? O sea, de nuestro costo, ¿no? Entonces depende mucho de la situación. Sí, sí, ahí, bueno, ahí de manera de mi experiencia en control de proyectos es que usualmente, bueno, siempre se maneja una contingencia en este Uh -huh. caso, o si no, si la falla ha sido por un tema de un contratista también, como mencionaste, se le asigna esos gastos, ¿no? Claro, Se le hace así una es. hoja de firma de la afectación, y al final en la liquidación se ve este tema, ¿no? Eso más que nada Claro, es de la parte de exacto. Hay control. Así es, hay muchas cosas que sí, pues como tú dices, se le puede trasladar al subcontratista, ¿no? Y salir de eso, ¿no? Siempre y cuando sea lo justo, ¿no? Que efectivamente se corrobore que ha sido por un mal proceso y de repente por eso salió los hongos, ¿no? O si es por un tema también nuestro, entonces son variables, ¿no? Sí, aquí, bueno, aquí te felicita Jenny Paola Antequera
Y aquí hay una pregunta, la CUNSA dice, ¿qué estudiar si quieres hacer supervisión de acabados? ¿Qué estudiar? Yo creo que ahorita, bueno, en la actualidad hay varios cursos, diplomados relacionados a la gerencia de construcción. Bueno, yo llevé un diplomado en gerencia de la construcción que te da un poco la visión general de la obra, ¿no? No enfatiza de repente en el tema de, no es netamente de acabados, pero sí te da un panorama, ¿no? De cómo poderlo manejar, ¿no? Porque de alguna manera esto se repite también muchas cosas en la parte de estructura, entonces es el mismo rol, pero digamos que está enfatizado nosotros en el caso con los subcontratistas. Sí, bueno, creo que sería ahí. Bueno, aquí también se siguen felicitando. Dice que deberías dar más webinars. Dicen. Está muy buena la presentación. No, creo que sería todo por el día de hoy ya, Sandra. Entonces, bueno, agradecerte también que la presentación llegó en el pico de error de 150 personas. Como que te comenté inicialmente, había bastante expectativa por este tema de todas partes del Perú, ¿no? Del norte, de la selva también nos escribieron en semana y bueno, y agradecerte nuevamente por compartir aquí tu conocimiento, ¿no? Y creo que ya sería el final, Sandra, y Sí, nada. muchas gracias nuevamente a ti, Andrew, y a Anthony por haberme invitado. Y cuando guste, si quieren ver otro tema más, me llaman. Sí, ahí que dejen en los comentarios si desean ver un nuevo tema aquí con Sandra, donde nos está acompañando y bueno, y si hay un segundo tema lo pueden dejar ahí, hay un formulario de Google y ahí dejen, siempre leemos los comentarios para proponer nuevos temas, ¿no? Y también la siguiente semana estamos ahí anunciándoles un poco, estamos ya preparando algunos webinars ahorita vamos viendo si aplicación del Last Planner y Lean en lo que es plantas industriales, y también vamos a ver un poco de Last Planner en carretera. Entonces, estamos ahí ahorita trabajando con los chicos de Construduca a ver cuál es la nueva sorpresa esta semana y atento a nuestras Claro. redes. Bueno, sería todo y gracias. Gracias a ustedes y bueno, me despido a toda la comunidad de Construeduca. Gracias. Gracias.